están, amigos y amigas? En esta ocasión comenzamos el avance de una nueva unidad titulada Generación de variables aleatorias. Por lo general, existen varios algoritmos alternativos que se pueden utilizar para generar variables aleatorias de una distribución dada, y se deben considerar varios factores al elegir qué algoritmo utilizar en un estudio de simulación en particular. Desafortunadamente, estos diferentes factores a menudo entran en conflicto entre sí, por lo que el juicio del analista sobre el algoritmo a utilizar debe implicar una serie de soluciones intermedias. En todo modelo de simulación estocástico existen una o varias variables aleatorias interactuando. Generalmente, estas variables siguen distribuciones de probabilidad teóricas o empíricas diferentes a la distribución uniforme. Por consiguiente, para simular este tipo de variables es necesario contar con un generador de números uniformes y una función que a través de un método específico transforme estos números en valores de la distribución de probabilidad deseada. Existen varios procedimientos para lograr este objetivo. Entre los procedimientos más comunes y más difundidos se pueden mencionar el método de la transformada inversa, el método del rechazo y el método de composición. El día de hoy veremos el siguiente contenido. Hablaremos acerca de los diferentes tipos de variables aleatorias, discretas y continuas, y veremos el primer método que existe para generar variables aleatorias, el método de la transformada inversa. Así que ¡comencemos! La unidad 4 se titula Generación de variables aleatorias y su contenido es el siguiente. En una primera parte hablaremos acerca de los diferentes tipos de variables aleatorias que existen. Haremos énfasis en las variables aleatorias discretas y en las variables aleatorias continuas. Además, describiremos los diferentes tipos que existen para generar variables aleatorias. Principalmente, describiremos a tres métodos: el método de la transformada inversa, el método de aceptación-rechazo y el método de composición. En todo modelo de simulación estocástico existen una o varias variables aleatorias interactuando. Generalmente, estas variables siguen distribuciones de probabilidad teóricas o empíricas diferentes a la distribución uniforme. Por consiguiente, para simular este tipo de variables es necesario contar con un generador de números uniformes y una función que a través de un método específico transforme estos números en valores de la distribución de probabilidad deseada. A lo largo de los temas anteriores hemos mencionado que un modelo de simulación permite lograr un mejor entendimiento de prácticamente cualquier sistema. Para ello resulta indispensable obtener la mejor aproximación a la realidad, lo cual se consigue componiendo el modelo con base en variables aleatorias que interactúen entre sí. Pero, ¿cómo podemos determinar qué tipo de distribución tiene una variable aleatoria? ¿Cómo podemos usarla en el modelo una vez que conocemos su distribución asociada? En esta unidad comentaremos los métodos y las herramientas que pueden dar respuesta a estas interrogantes clave para la generación del modelo. Podemos decir que las variables aleatorias son aquellas que tienen un comportamiento probabilístico en la realidad. Las variables aleatorias deben cumplir reglas de distribución de probabilidad como las siguientes: la suma de las probabilidades asociadas a todos los valores posibles de la variable aleatoria X es 1.
La probabilidad de que un posible valor de la variable X se presente siempre es mayor que o igual a 0. El valor esperado de la distribución de la variable aleatoria es la media de la misma, la cual a su vez estima la verdadera media de la población. Si la distribución de probabilidad asociada a una variable aleatoria está definida por más de un parámetro, dichos parámetros pueden obtenerse mediante un estimador no sesgado. Por ejemplo, la varianza de la población sigma cuadrado puede ser estimada usando la varianza de una muestra que es S cuadrado. De la misma manera, la desviación estándar de la población sigma puede estimarse mediante la desviación estándar de la muestra S. Podemos diferenciar las variables aleatorias de acuerdo con el tipo de valores aleatorios que representan. Por ejemplo, si habláramos del número de clientes que solicitan cierto servicio en un periodo de tiempo determinado, podríamos encontrar valores tales como 0, 1, 2 hasta n, es decir, un comportamiento como el que presentan las distribuciones de probabilidad discretas. Por otro lado, si habláramos del tiempo que tarda en ser atendida una persona, nuestra investigación tal vez arrojaría resultados como 1,54 minutos, 0,028 horas o 1,37 días, es decir, un comportamiento similar al de las distribuciones continuas. Si consideramos lo anterior, podemos diferenciar entre variables aleatorias discretas y continuas. A continuación, describiremos los diferentes tipos de variables aleatorias que existen. Comenzaremos describiendo a las variables aleatorias discretas. Este tipo de variables debe cumplir con estos parámetros. La probabilidad de X tiene que ser mayor o igual a 0, la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1 y la probabilidad de que X esté comprendida entre A y B es igual a la sumatoria de todas las probabilidades. Algunas distribuciones discretas de probabilidad son la uniforme discreta, la Bernoulli, la hipergeométrica, la Poisson y la binomial. Podemos asociar a estas u otras distribuciones de probabilidad el comportamiento de una variable aleatoria. Esta distribución puede ser una ecuación o una suma de términos que cumpla con las condiciones necesarias para ser considerada una distribución de probabilidad. Variables aleatorias continuas. Este tipo de variables se representan mediante una ecuación que se conoce como función de densidad de probabilidad. Dada esta condición, cambiamos el uso de la sumatoria por la de un integral para conocer la función acumulada de la variable aleatoria. Por lo tanto, las variables aleatorias continuas deben cumplir los siguientes parámetros. Las probabilidades tienen que ser mayores o iguales a 0. La integral comprendida entre menos infinito e infinito de una f de x tiene que ser igual a 1. Y la probabilidad de que x esté comprendido entre a y b va a ser igual a la integral comprendida de a hasta b de f de x diferencial de x. Entre las distribuciones de probabilidad tenemos la continua, exponencial, normal, Weibull, chi cuadrada y la de Erlang. La variabilidad de eventos y actividades se representa a través de funciones de densidad para fenómenos continuos y mediante distribuciones de probabilidad para fenómenos de tipo discreto. La simulación de estos eventos o actividades se realiza con la ayuda de la generación de variables aleatorias. Los principales métodos para generar las variables aleatorias son el método de la transformada inversa,
el método de aceptación y rechazo y el método de composición. El primer método que explicaremos es el método de la transformada inversa. El método de la transformada inversa puede utilizarse para simular variables aleatorias continuas. Este método utiliza la distribución acumulada f de x de la distribución que se va a simular. Puesto que f de x está definida en el intervalo comprendido entre 0 y 1, se puede generar un número aleatorio uniforme R y tratar de determinar el valor de la variable aleatoria para la cual su distribución acumulada es igual a R, es decir, el valor simulado de la variable aleatoria que sigue una distribución de probabilidad f de x se determina al resolver la siguiente ecuación: f de x igual a R o x igual a f a la menos 1 de R. El método de la transformada inversa para variables continuas consiste en los siguientes pasos. Primero, definir la función de densidad f de x que represente la variable a modelar. Segundo, calcular la función acumulada f mayúscula de x. Tercero, despejar la variable aleatoria x y obtener la función acumulada inversa f mayúscula de x a la menos 1. Cuarto paso, se tiene que generar las variables aleatorias x sustituyendo valores con números pseudo aleatorios de R sub i que pertenezcan a una distribución uniforme comprendida entre 0 y 1 en la función acumulada inversa. Las gráficas muestran una esquematización del método de la transformada inversa para variables continuas. Ahora, el método de la transformada inversa también puede emplearse para simular variables aleatorias de tipo discreto, como en las distribuciones de Poisson, de Bernoulli, la binomial, geométrica, la discreta general y muchas otras más. La generación se lleva a cabo a través de la probabilidad acumulada P de x y la generación de números pseudo aleatorios que pertenecen a una distribución uniforme. El método, en este caso, consiste en los siguientes pasos. Primero, se tiene que calcular todos los valores de la distribución de probabilidad P de x de la variable a modelar. Segundo, se tiene que calcular todos los valores de la distribución acumulada P mayúscula de x. Tercero, se tiene que generar números pseudo aleatorios que pertenezcan a una distribución uniforme comprendida entre 0 y 1. Y por último, se tiene que comparar con el valor de P mayúscula de x y determinar qué valor de x corresponde a P de x. La figura muestra una esquematización del método de la transformada inversa para variables discretas. La dificultad principal de este método descansa en el hecho de que en algunas ocasiones es difícil encontrar la transformada inversa. Sin embargo, si esta función inversa ya ha sido establecida, generando números aleatorios uniformes, se podrán obtener valores de la variable aleatoria que sigan la distribución de probabilidad deseada. Apliquemos el método de la transformada inversa a distintos ejercicios. Comencemos con la distribución exponencial. El ejercicio dice: se desea generar números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad, donde f de x sea igual a lambda por e elevada a la menos lambda de x, siempre y cuando x sea mayor o igual a 0. Si hacemos un cambio de variable, podemos obtener
la función acumulada de la siguiente manera. Si lo reemplazamos el integral y lo integramos entre 0 y x, obtenemos que la función de distribución acumulada va a ser igual a 1 menos e elevado a la menos lambda de x, igualando la distribución acumulada con el número uniforme r, y despejando x se tiene lo siguiente: x va a ser igual a menos logaritmo natural de 1 menos r sobre lambda, donde r va a estar comprendido entre 0 y 1. Apliquemos esta fórmula a un ejercicio que dice lo siguiente: los datos históricos del tiempo de servicio en la caja de un banco se comportan de forma exponencial con media de 3 minutos por cliente. Una lista de números pseudo aleatorios de r comprendida entre 0 y 1 y la ecuación generador exponencial x igual a menos 3 logaritmo natural de 1 menos r sub i nos permiten simular el comportamiento de la variable aleatoria. Si reemplazamos los números aleatorios en la ecuación, obtenemos los siguientes tiempos de servicio. Ahora, si se desea obtener la ecuación de la distribución uniforme aplicando el método de la transformada inversa, tenemos lo siguiente. Se desea generar números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad f de x, donde la distribución va a ser igual a 1 sobre b menos a siempre y cuando x sea mayor o igual a y menor o igual a b. Por tanto, la distribución acumulada de esta distribución es la siguiente. Si lo integramos entre a y x, esa función de distribución de probabilidad, la distribución acumulada será igual a x menos a sobre b menos a. Si lo igualamos a r y lo despejamos, x va a ser igual a más b menos a por e. Apliquemos esta fórmula a un ejercicio que dice lo siguiente: la temperatura de una estufa se comporta de manera uniforme dentro del rango de 95 a 100 grados centígrados. La lista de números pseudo aleatorios y la ecuación x sub i igual a 95 más 5 por r sub i nos permiten modelar el comportamiento de la variable aleatoria que simula la temperatura de la estufa. Ahora, si reemplazamos esos valores en la ecuación, podremos obtener las mediciones y sus respectivas temperaturas. Si se desea obtener la ecuación de una distribución empírica, entonces el procedimiento es el siguiente. El ejercicio dice: se desea generar números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad. X si x es mayor o igual a 0 y es menor o igual a 1. Un medio si x es mayor que 1 y menor o igual a 2. Primero lo que tenemos que hacer es hallar los límites inferior y superior, los cuales serán iguales a 0.5. A continuación tenemos que hallar la distribución acumulada haciendo uso de la siguiente relación: integrar desde menos infinito hasta x la función de distribución de probabilidad. Para la primera distribución lo integramos desde 0 hasta x, x diferencial de x. Si resolvemos esa integral, obtenemos que la distribución acumulada es x cuadrado sobre 2. Para la segunda, lo integramos desde el principio, ¿sí? Es decir, desde x cuadrado sobre 2, integrado entre 0 y 1, más la integral desde 1 hasta x de la función de distribución de probabilidad. Resolviendo, obtenemos que la segunda distribución acumulada es igual a x sobre 2. Igualando cada una de las distribuciones a r y despejando x, obtenemos
las variables aleatorias de cada una de esas distribuciones acumuladas, junto con sus respectivos rangos. Si aplicamos el método de la transformada inversa a variables discretas, podemos obtener lo siguiente. El ejemplo dice: se desea generar números al azar que sigan la siguiente distribución de probabilidad. F de x va a ser igual a e elevado a la menos 5 por 5 elevado a la x sobre x factorial. Si obtenemos 16 valores de x, entonces podremos construir la siguiente tabla con sus respectivas distribuciones acumuladas. Posteriormente, después de hallar la tabla de la distribución acumulada, podemos establecer todos y cada uno de los rangos en los cuales va a poder aplicarse el valor del número aleatorio R. Puesto que esta distribución de probabilidad es discreta, es necesario evaluar f de x para cada valor de x y entonces determinar la distribución acumulada f de x. Preview.
la próxima clase continuaremos describiendo el proceso que sigue el método de la transformada inversa y continuaremos resolviendo más ejercicios. Por último, describiremos la secuencia de pasos que utiliza el método de aceptación-rechazo. Amigos, llegamos al final de este programa. Fue un gusto compartir con todos ustedes nuevos conocimientos. Algo importante que siempre tienes que tener en cuenta es que no aprendes a caminar siguiendo las reglas. Aprendes haciendo y cayéndote. Nos vemos en un próximo programa. ¡Hasta pronto!